Claro, tenemos Ivana Fuchs en Santa Fe con el aumento de aguas, que ahora lo vamos a contar, pero también aumentaron otros productos y otros servicios. Vamos a estar en un ratito con Feni y con Juan Guido. Exacto, panadería y revisión técnica vehicular. O sea, sí, prácticamente, Evelyn, no queda nada librado al azar. O sea, no podemos zafar de nada. No, podemos seguir sumando a todo esto. Podemos sumar prepagas, podemos sumar tarifa energética, bueno, podemos sumar de gas, pero por ahora no. Nos vamos a quedar acá con móviles. Nos vamos a quedar con Ivana Fuchs porque vamos a hablar de lo inmediato y tiene que ver con la tarifa de la empresa Aguas Santafesinas. Hoy confirmó en Radio 2 el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, que efectivamente va a otorgar el aumento que solicitó la empresa el año pasado, que ha quedado desfasado, pero que de todas formas va a aplicar este aumento del 128%, que va a ser en los dos primeros bimestres, y no va a ser el único. Se desconoce todavía en qué otro porcentaje se va a ajustar, falta la firma, pero ya podemos decir que está confirmado este incremento de la tarifa a partir de los próximos días. Y allí entonces la tenemos a Ivana Fuchs, que estuvo trabajando también todos estos días con este tema, con las primeras audiencias que hicieron desde el ENRES, justamente para analizar la situación de la empresa. Hola, Ivana. Todos. Bueno, es así, la semana pasada veíamos de hecho las audiencias públicas, la que se hizo en Rosario, la que tuvimos aquí en Santa Fe, lo decíamos en su momento, muy poquita participación, 2 personas solo en Rosario, un poquito más aquí, y ya en esa instancia de discusión pública, la presidenta del directorio de ASA, Anaí Rodríguez, advertía que este aumento, pedido en realidad por el directorio de la gestión anterior, del 128%, había quedado viejo, había quedado desfasado, había sido calculado sobre la base de los números de junio del año pasado y claramente a la luz de esta nueva coyuntura habían quedado totalmente atrasados. Por lo tanto, ya cuando se discutía el 128%, la propia gerencia de la empresa estaba dándole cuenta al ente regulador de servicios sanitarios que iban a necesitar incrementar más aún la tarifa. Por eso, el título en realidad, Eve, creo que para resumir, sintetizar también, Pablo, Ana, es: vamos a tener en el servicio de aguas un aumento que como piso va a ser del 128%. Esto es lo que efectivamente anticipó de alguna manera hoy el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, que es de quien depende ASA, pero en el medio faltan todavía una serie de pasos formales que son los que le van a dar un poco más de claridad y prolijidad a este aumento para en definitiva saber a ciencia cierta en cuánto nos va a aumentar la tarifa. A ver, el ente regulador, el directorio, se reunió ayer para emitir una resolución justamente sobre la base de lo que se escuchó y dijo en las audiencias públicas de la semana pasada. El ente tiene un problema, Eve, no tiene quórum. Tiene solamente 2 de 5 directores, por lo tanto ni siquiera está en condiciones de emitir una resolución. ¿Qué es lo que ha hecho entonces? Bueno, emitir una suerte de documento donde se expide respecto de la proporcionalidad, la pertinencia, la justicia de este incremento que ASA pedía del 128 para aplicar en 2 tramos. Esa resolución se está terminando de notificar por estas horas de manera formal al Ministerio de Obras Públicas. La semana que viene, entre lunes y martes, sobre la base de ese documento ya notificado del ENRES al Ministerio, la semana que viene, entre lunes y martes, probablemente Lisandro Enrico, junto al propio gobernador Maximiliano Puyaro, terminen de definir de qué manera se va a actualizar el cuadro tarifario de ASA. Insisto, el 128% va a ser el aumento piso. Seguramente va a ser más, los detalles los vamos a conocer la semana que viene, en cuánto más se aumenta y de qué manera se traslada y se aplica ese incremento a las tarifas, en cuántos tramos y a partir de cuándo fundamentalmente. 128% de aumento como piso, va a ser más. Los detalles los vamos a tener seguramente a principios de la semana que viene. Ivana, cierro con esto y sumo un elemento, ¿no? El gran enojo que hay en la provincia de Santa Fe con las nuevas autoridades en relación a cómo encontraron la empresa Aguas Santafesinas, no dejan de marcarlo en una y otra oportunidad, ¿no? Sí. El desfinanciamiento que ha tenido la empresa, los grandes aportes que hace el Estado para poder sostenerlo, y eso también va a ser sin dudas un elemento de análisis porque algún impacto sin dudas en la tarifa cuando terminen de definir qué otro porcentaje vamos a tener, se va a trasladar a partir de esto que estamos diciendo, ¿no? Este diagnóstico que hacen realmente muy malo de la empresa.
Sí, tal cual, lo decía el propio Enrico a poco de haber asumido que el diagnóstico con el que, o el cuadro de situación con el que se encontraron en ASA era realmente dramático. Recuerdo que utilizó esa palabra, una empresa prácticamente desfinanciada, una situación que no desconocían las autoridades anteriores, pero la atribuían, bueno, a lo que debió ser en su momento la sequía con la compra de insumos adicionales para poder garantizar la potabilización, más, bueno, toda la coyuntura económica también en su momento. Lo cierto es que hoy ASA es una empresa deficitaria, con un déficit millonario, solventado en buena medida por el Tesoro o rentas generales, es más, hasta con un problema, Eve, de stock en la provisión de los insumos básicos para poder garantizar la potabilización del agua. Esta gestión tuvo que prácticamente salir a comprar en pocas horas insumos para poder seguir garantizando la potabilización, porque lo que se había dejado realmente no alcanzaba. Es un cuadro complejo también en términos de los números de la empresa, que bueno, indudablemente da lugar también a este pedido de incremento que se había dejado de la gestión anterior y a este refuerzo de aumento que ya está advirtiendo la nueva gestión, va a también trasladar a las tarifas de los santafesinos. Gracias, Ivana. Volvemos en cualquier momento. Ivana Fuchs, entonces, desde la ciudad de Santa Fe. Dale. Confirmamos este aumento, el primero, en la tarifa de aguas santafesinas del 128%. No será el único a ajustar el bolsillo.